Hola a todos, soy Juan Carlos Cuba, el profesor de ofimática del Centro Cultural Tetuán, del distrito de Tetuán, y vamos a continuar con nuestras sesiones con la aplicación Excel del paquete Office de Microsoft. Para hoy quiero trabajar con volúmenes grandes de información, cuando tenemos muchos datos en una tabla. ¿Qué maneras tenemos de hacerlo más sencillo, más fácil de trabajar? Para eso tengo aquí una tabla de Excel, veis aquí, donde tengo todos los municipios de la Comunidad Valenciana con una serie de datos. Fijaos, lo primero que me pasa aquí es que, como la tabla es muy grande, el encabezado de la tabla, es decir, esto que me pone localidad, etcétera, etcétera, cuando yo me desplazo por la tabla, lo pierdo. Entonces, lo primero que vamos a aprender es cuando yo quiero dejar fijo un espacio de la tabla que no se mueva mientras yo estoy trabajando. Entonces, fijaos, yo voy a seleccionar aquí la fila 5. ¿Por qué? Porque voy a dejar fijo lo que esté encima de esa celda. Siempre o nos ponemos o a la derecha si es en el caso de una columna, o debajo si es en el caso de una fila. Como yo quiero que la fila 4 se quede fija, he seleccionado aquí la fila 5 y voy a la ficha vista aquí arriba, donde está en vista, y busco este botón que dice inmovilizar. Y ahora aquí pincho en inmovilizar paneles, y ahora veréis, cuando yo me desplace, veis, yo la fila 4, aunque estoy ahora en la fila 20, la fila 4 se mantiene fija. Las otras filas se van desplazando, pero la fila 4 que me interesa está fija. Y así puedo ir hasta el final de mi tabla sin que deje yo de ver en ningún momento los encabezados de la columna. Entonces, ahora aquí, fijaos, en este ejercicio me piden que calcule una serie de datos. Me pide que calcule el total de habitantes, el promedio de habitantes, el máximo de hogares en municipios, el máximo de kilómetros de costa, el mínimo de habitantes, el total de hogares, etc. Me piden una serie que analice esos datos. Por eso le he puesto a esa tabla, perdón, a esta hoja le he puesto análisis, y a la otra hoja le he puesto datos de esta tabla que tengo aquí. Pues el total de habitantes y el promedio de habitantes sería muy fácil aquí. Si yo tengo aquí el total de habitantes, la columna de habitantes, pues yo podría aquí sumar, ¿verdad? Podría ir a inicio, buscar autosuma y sumar todos estos. Y también podría calcular el promedio, porque podría poner signo igual, promedio, abro paréntesis, estoy en la columna E desde la fila 5, que es el primer dato que tengo, hasta la 266, que es el último dato que tengo. Esto lo podría hacer de esta manera, pero ya tengo aquí es máximo de hogares y tal. Vamos a trabajar en una hoja aparte. Vamos a trabajar estos datos en una hoja aparte, y para eso lo primero que voy a hacer es que voy a nombrar, le voy a poner un nombre a cada columna, a los datos de cada columna, para que me sea más cómodo trabajar en la hoja siguiente. Entonces vamos a ir hasta arriba del todo para que veáis cómo haríamos esto. Pues aquí la localidad no me hace falta para nada, así que no la voy a utilizar. Pero fijaos, esta columna que empieza aquí en B4 y llega hasta B266, son muchos datos, hasta aquí
la voy a seleccionar. He seleccionado desde B4 hasta B266. Y aquí en el espacio de los nombres, a esta pues le voy a poner exactamente lo mismo, costas. Así ya esta columna se llama costa. Y ahora veréis cuando vayamos a hacer fórmulas con él, lo fácil que es trabajar de esta manera. Voy a hacer lo mismo con la de playas, así desde aquí, desde el 266 hasta C5, es decir, desde C5 hasta C266, y a este pues le voy a poner playas. Aquí voy a seleccionar también desde D5 hasta D266, y a esto le voy a poner de nombre hogares. Bien, voy a hacer lo mismo aquí desde E5 hasta E266, y a este le vamos a poner habitantes. Fijaos qué fácil es. Escribo y doy al enter. Aquí en el cuadro de nombres tengo que escribir y después dar al enter. Vamos a hacer lo mismo con hombres desde F5 hasta F266. Seleccionamos. Aquí voy a poner hombres. Y por último, ya estoy terminando desde G5 hasta G266. A esto le voy a poner mujeres. Si no habéis visto bien lo que he hecho, lo repito. Fijaos, yo pincho en el primero que quiero seleccionar, me voy hasta el último moviendo el ratón. Meto el dedo en las mayúsculas, recordad, la que tiene una flechita hacia arriba, no la que pone bloque de mayúsculas, la que tiene una flechita hacia arriba, y pincho en el último número que corresponde. Entonces, esto lo he seleccionado y a esto le pusimos costas. Vale, bien, entonces, fijaos, ya yo he puesto, no, esto era desde aquí. Bueno, vale. Vamos allá, total de habitantes, ¿no? Pues entonces aquí vamos a trabajar con esos nombres que pusimos. Si yo quiero hallar el total de habitantes, lo que tengo que hacer es sumar. Así que digo signo igual, suma, y abro paréntesis. Y quiero sumar la columna de habitantes a la que le puse ese nombre, habitantes. Entonces aquí pongo habitantes, perdón, lo tengo que escribir como lo escribí allí, habitantes. De todas maneras, fijaos, cuando yo empiezo a escribir, ya Excel me lo pone aquí, ¿veis? Habitantes. Si hago doble clic aquí, pues ya lo va a aceptar. Y ha sumado 1.430.740. Si vamos aquí, fijaos, aquí abajo yo lo había sumado, y aquí me da 1.430.740. Porque he sumado exactamente esto. Es muy fácil. Si nosotros hemos creado nombres, después podemos utilizar esos nombres en lugar del rango. Aquí digo promedio, abro paréntesis, empiezo a escribir habitantes. Fijaos, ya me sale aquí, hago doble clic aquí donde me sale habitantes, cierro paréntesis y doy al enter. 5.461, que ya yo lo había calculado antes aquí. Bueno, vamos a ver ahora, en este caso, el número mayor de hogares que hay en un municipio. Pues decimos signo igual, MAX, abrimos paréntesis, pusimos hogares. Fijaos que cuando empiezo a escribir, aquí debajo ya me lo pone, ¿verdad? Hago doble clic aquí, ya él escoge el nombre que yo había puesto, y cuando doy al enter dice que el municipio que tiene mayor cantidad de hogares tiene 17.754. Así, hemos calculado el valor más alto dentro de la columna de hogares. Vamos a calcular el valor más alto de kilómetros de costas. Pues pusimos costas, ¿verdad? Aquí está, mire, costas.
hago doble clic y está. El máximo, es decir, el municipio que mayor cantidad de kilómetros de costa tiene 21 kilómetros. Vamos a calcular el municipio que tiene menos habitantes. Pues decimos MIN, abrimos paréntesis, y habitantes, ¿verdad? Cerramos paréntesis. Y aquí tenemos que el municipio más despoblado de la Comunidad Valenciana pues solo tiene 31 habitantes. Vamos a ver, calcular aquí el total de hogares. Si yo quiero el total, lo que tengo que hacer es sumar. Así que digo signo igual, suma, abro paréntesis y empiezo a escribir hogares. Cuando empiezo a escribir hogares, Excel me lo pone aquí, hago doble clic, cierro paréntesis y ha sumado y dice que en la Comunidad Valenciana hay 424.317 hogares. Promedio de hogares por municipio. Pues entonces, en este caso, yo voy a calcular el promedio de la columna a la que llamé hogares. En lugar de poner desde E5 hasta E266, y además que tendría que poner en qué hoja está, en la hoja datos, etcétera, etcétera, lo que he hecho es, en este caso, poner un nombre para que me sea más fácil. Yo os voy a escribir la fórmula que yo tendría que poner si yo quisiera seleccionar los datos de la manera normal, ¿no? Aquí. En este caso, el mismo. Voy a calcular aquí, tiene que dar el mismo valor, evidentemente. Digo, promedio, abro paréntesis, me voy aquí a mi tabla de datos. Y digo, desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Si doy al enter ahora, ¿veis aquí? Bueno, me da con unos decimales, pero sería lo mismo. Pero la fórmula, os voy a enseñar aquí la fórmula. Ha tomado ya el número. Ha tomado el nombre. Pero si no, aquí aparecería una función mucho más complicada que lo que hemos hecho antes, ¿vale? Voy a cerrar esto, voy a eliminar aquí, voy a suprimir. Ahora, yo tengo aquí hecho unos cálculos que he traído de la tabla. Con los cálculos yo podría hacer otros análisis. Por ejemplo, fijaos, yo tengo aquí el total de habitantes y tengo aquí el total de hogares, y yo quisiera saber cuántas personas viven en cada casa, por ejemplo, ¿no? Como promedio, evidentemente, ¿no? Entonces digamos habitantes por hogar. Como yo tengo aquí el total de habitantes, ¿no? Digo signo igual, pues este total de habitantes que tengo aquí lo divido entre el total de hogares que tengo aquí. Y me dice que en la Comunidad Valenciana, como media, estamos hablando como media, hay 3 personas en cada casa. Hemos calculado algunos datos analizando la base de datos que teníamos, que es muy grande, 260 y tantos, ¿verdad? Ahora, si ya yo terminé de trabajar con esto y ya yo no quiero que esta fila que está aquí se quede fija cuando yo me desplazo, fijaos, voy a vista, inmovilizar, y ahora ya no tengo inmovilizar paneles, tengo movilizar. Así que le doy ahí y ahora fijaos, cuando yo me muevo, veis que la fila 4 se mueve junto con el resto.
cuando trabajamos con la opción de inmovilizar parte de la tabla, esa parte se queda fija y nos permite, por ejemplo, ver los encabezados, o en el caso de que yo tuviese más datos aquí, por ejemplo, podría inmovilizar aquí lo voy a hacer para que veáis, inmovilizar lo que son los nombres de los municipios, de las localidades. Vamos aquí, inmovilizar paneles, perdón, y si yo ahora me muevo hacia acá, veis, aunque me voy moviendo, los nombres de los nombres de los municipios se quedan fijos. Eso es una opción que tenemos para ver la página. Y la otra cosa que hemos visto hoy es que si yo voy a trabajar con un gran número de datos, lo más cómodo para trabajar es a esos datos ponerle un nombre. Entonces, si yo digo aquí, desde aquí hasta aquí, y aquí escribo un nombre y le doy al enter, ya después en cualquier fórmula, ¿no? Podría poner, por ejemplo, en este caso yo quiero saber cuál es el promedio de mujeres por municipio. Pues ¿qué hago? Pues digo signo igual, promedio, abro paréntesis, mujeres. Acordaos que siempre que empiezo a escribir aquí Excel me lo pone para que yo no tenga que pasar trabajo. Y en este caso, pues digamos que hay 2.760 mujeres de media en cada municipio. Lo podríamos hacer, por ejemplo, también con los hombres. Vamos a ver aquí, promedio hombres por municipio. Digo signo igual, promedio, abro paréntesis, hombres. Bueno, como veis la cosa está bastante pareja. Si hay 2.701 y 2.760. La media pues está bastante pareja. Voy a terminar aquí pues marcando todo esto y me voy aquí a inicio para ponerle todos los bordes para que mi tablita quede más cómoda, más bonita. Bien, esto ha sido todo por esta ocasión. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante, que hayáis aprendido cosas nuevas. Y nos vemos en una próxima sesión por esta misma vía. Os espero, os mando mucho ánimo, que ya estamos más cerca del final, y aquí seguiremos. Un abrazo a todos.